Bueno, primer concepto importante que quiero que recuerden. ¿Cuándo utilizamos los uteroinhibidores? Bueno, recuerden ustedes fundamentalmente que los utilizamos cuando tenemos un diagnóstico de amenaza de parto de pretérmino, ya hablamos sobre el mismo. Segundo, a determinada edad gestacional. ¿Cuándo los utilizamos? Bueno, cuando ya alcanzamos la viabilidad fetal. Esto en Uruguay es generalmente a partir de las 24 semanas de amenorrea y no más allá de las 35 semanas de amenorrea. O sea que en esta etapa, entre las 24 y las 35, es cuando utilizamos los uteroinhibidores. Segundo concepto importante, ¿para qué los utilizamos? Bueno, fundamentalmente el principal motivo para utilizar los uteroinhibidores es para poder utilizar aceleradores de la madurez pulmonar fetal. ¿A qué nos estamos hablando? A la dexametasona. Bueno, recuerden ustedes que la dexametasona actúa sobre los neumocitos tipo 2 para la secreción de surfactante y de esa manera disminuye el síndrome de distrés respiratorio por enfermedad de membrana hialina. Entonces, como que utilizamos la dexametasona a dosis de 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 48 horas. A partir de la primera dosis ya vamos mejorando los resultados, aunque los resultados mejores se alcanzan después de terminar las 4 dosis, fundamentalmente a las 24 horas de haber terminado las 4 dosis. Ahí es cuando alcanzamos el mejor efecto para disminuir la enfermedad de membrana hialina y el síndrome de distrés respiratorio. Bueno, este es el principal motivo por el cual utilizamos los uteroinhibidores. Por lo tanto, de acá se desprende que los uteroinhibidores solamente los vamos a utilizar durante 48 horas. ¿Por qué? Porque es el tiempo que tarda para completar las dosis de dexametasona. Nunca utilizamos uteroinhibidores más allá de las 48 horas. ¿Por qué? Porque bueno, está claramente demostrado que realmente eso no mejora los resultados perinatales. Inclusive, si ya hicimos la dexametasona, no es necesario volver a utilizar uteroinhibidores si la paciente ingresa nuevamente en una amenaza de parto pretérmino. No se mejoran para nada los resultados. Salvo cuando, bueno, fíjense ustedes que el segundo motivo por el cual utilizamos los uteroinhibidores es para trasladar a las pacientes. Ustedes recuerden que el futuro de un recién nacido de pretérmino se juega fundamentalmente en el lugar donde nazca. O sea, si mientras más prematuro sea ese recién nacido, mayor necesidad de tener un CTI neonatal. Entonces, bueno, si en el lugar donde nosotros nos encontramos con ese pretérmino en amenaza de parto de pretérmino y que pueda llegar a nacer, si podemos trasladar a ese feto a un lugar donde haya un CTI neonatal, bueno, los resultados van a ser mucho mejores que si nace en un lugar donde no existe la posibilidad de un neonatólogo o de un CTI neonatal. Entonces, para trasladar a estos recién nacidos, a estos fetos, es cuando generalmente utilizamos también los uteroinhibidores, o sea, inclusive a veces más allá de las 35 semanas. Por ejemplo, si estamos en una policlínica barrial y tenemos un trabajo de parto de pretérmino de 36 semanas, de repente es mejor que nazca en lugar de en una policlínica barrial en un sanatorio. Entonces, bueno, de repente para trasladarlo y que no nos nazca en esa policlínica o en la ambulancia, de repente utilizamos un uteroinhibidor para poder hacer el traslado. Entonces, para traslado tanto en ambulancia, para que nazca en un hospital que sea más adecuado para el nacimiento, donde haya fundamentalmente un CTI neonatal y un neonatólogo para la recepción del mismo. Este es otro de los motivos por los cuales utilizamos los uteroinhibidores. Y un tercer motivo es para poder tratar la espina irritativa. Es decir, ustedes de repente pueden encontrar
la causa de esa amenaza de parto de pretérmino, que por ejemplo puede ser, como lo vimos la otra vez, que la paciente esté teniendo una infección del tracto urinario o una situación, por ejemplo, estresante. Acuérdense, una situación estresante, psicológica, emocional, o sea, bueno, de repente necesitamos tiempo para, por ejemplo, si tiene una infección del tracto urinario, empezar los antibióticos y que estos empiecen a tener efecto. Entonces, bueno, para poderle dar tiempo para que los antibióticos empiecen a atacar a estas bacterias que están generando la infección del tracto urinario, bueno, muchas veces utilizamos uteroinhibidores para que nos den ese espacio para poder comenzar el tratamiento y que ese tratamiento comience a ser efectivo. Entonces esos son los 3 motivos por los cuales generalmente utilizamos los uteroinhibidores. El otro tema que quiero que tengan bien clarito es cuál uteroinhibidor es los que vamos a utilizar. Bueno, el primero de todos, que es el más importante, es la nifedipina. Este es el principal uteroinhibidor que en este momento estamos utilizando. Es el que tiene mejores resultados, menores efectos secundarios y que generalmente nos da mejores resultados. Recuerden ustedes que la nifedipina se usa siempre vía oral. Le voy a poner acá sublingual y tachado con rojo para que recuerden que nunca está prohibido la utilización de nifedipina sublingual en obstetricia. La nifedipina sublingual baja muy rápido y baja mucho la presión arterial y puede llegar a disminuir muchísimo el flujo sanguíneo a la placenta. Entonces puede llevar a generar un óbito fetal. Por lo tanto, nunca utilizamos sublingual. Sí la vamos a utilizar en forma vía oral. Y la dosis que utilizamos generalmente es de 10 miligramos vía oral y que podemos repetir a los 15 o 20 minutos, si sigue la paciente con contracciones uterinas, hasta llegar a los 40 miligramos en la primera hora. No pasar de esto. Y el otro tema importante que tienen que recordar ustedes es que siempre vamos a utilizar la nifedipina cuando la paciente tenga una presión arterial mayor o igual a 90-50. Nunca utilizamos la nifedipina por debajo, con una presión arterial materna menor a 90-50. Entonces, como que bueno, son lo que tienen que acordarse ustedes. Acuérdense que lo que hace la nifedipina es bloquea los canales de calcio y de esa manera disminuye la frecuencia y la intensidad de las contracciones uterinas. Después, posteriormente, hacemos un mantenimiento durante esas 48 horas, que lo que podemos hacer es 20 miligramos cada 6 a 8 horas durante 48 horas como todo útero inhibidor. Otro útero inhibidor que utilizamos es la indometacina. También es muy buena, es excelente. Acuérdense que lo que hace es inhibe la ciclooxigenasa, que es la enzima encargada de la síntesis de las prostaglandinas. Y las prostaglandinas están vinculadas a las contracciones uterinas, a la generación de las contracciones uterinas. Entonces, de esa manera es como logra el efecto útero inhibidor. ¿Qué es lo importante que tienen que recordar ustedes? Que siempre lo vamos a dar en embarazos menores de las 32 semanas. ¿Por qué? Porque bueno, uno de los efectos secundarios que tiene la indometacina es que puede cerrar el ductus arterioso. ¿Se acuerdan que el ductus arterioso es un canal que comunica la arteria pulmonar con la aorta para facilitar que se genere un shunt sanguíneo desde la arteria pulmonar hacia la aorta? O sea, el pulmón no tiene
no sirve, o sea, en la etapa fetal, ¿verdad? O sea, como que no, el feto no puede respirar aire, entonces como que solamente le mandamos sangre nutricia, o sea, pero no es importante ahí, no va a haber un intercambio gaseoso, entonces es una pérdida de energía enviar sangre a los pulmones en la etapa fetal. Entonces, a través del ductus arterioso se shuntea, se pasa toda la sangre que va de la pulmonar, se va directamente hacia la aorta. Bueno, si se cierra el ductus arterioso, eso no se sucede y entonces la sangre empieza a pasar para el pulmón y genera una hipertensión pulmonar a nivel fetal que puede generar el óbito fetal. Entonces siempre lo vamos a dar hasta las 32 semanas porque a partir de las 32 semanas los receptores de indometacina en el ductus arterioso comienzan a aumentar. Entonces recuerden ustedes que siempre lo utilizamos hasta las 32 semanas de edad gestacional. ¿Cuál es la dosis que utilizamos? Bueno, podemos utilizarlo intrarrectal, que tiene lo bueno que tiene es que la acción es más rápida que la vía oral, y aquí lo que utilizamos son 100 miligramos día, en forma de supositorio. Inclusive acá en Uruguay lo que tenemos es la artrilona, que tiene la indometacina junto con diazepam, entonces también es bueno porque seda a la madre. La otra vía que tenemos es la vía oral, ¿no? Cuando utilizamos la vía oral generalmente empezamos por 50 miligramos de indometacina y continuamos posteriormente el mantenimiento de 25 miligramos cada 4 a 6 horas durante, ¿cuánto? 48 horas para poder hacer la dexametasona. El otro útero inhibidor que quiero que recuerden es el atosiban. Bueno, el atosiban es un antagonista de los receptores de oxitocina, es de última generación. El único problema que tiene es que es sumamente caro y no está disponible en la mayoría de los hospitales nuestros, ¿ah? O sea, pero quiero que sepan que es de excelente performance, o sea, lo que hacemos generalmente es una dosis carga de 6,75 miligramos a pasar en bolo, más o menos en un minuto, y después posteriormente hacemos un mantenimiento de 18 miligramos hora durante 3 horas, y de esa manera luego posteriormente queda con una dosis de mantenimiento para las 48 horas de 6 miligramos hora hasta completar las 48 horas. Recuerden ustedes el atosiban, por lo menos, viste, como que tienen que tener una idea de que disponemos en algunos lugares de este excelente útero inhibidor. Lo último que quiero que sepan como útero inhibidor son los beta-adrenérgicos. De los beta-adrenérgicos, fundamentalmente nosotros lo que utilizamos acá en Uruguay es el salbutamol y el fenoterol. El fenoterol en este momento en Uruguay no hay, ¿tá? O sea, fundamentalmente el que estamos utilizando es el salbutamol. ¿Qué es lo que hace? Bueno, los beta-adrenérgicos activan la adenylato ciclasa y de esa manera aumenta la MP cíclico. Entonces, de esa manera es que disminuye el calcio intracelular y de esa manera disminuye la contractilidad. ¿Cuál es el problema que tienen los beta-adrenérgicos? Son los efectos secundarios, ¿tá? Son bastante mal tolerados, ¿tá? Dan generalmente palpitaciones, una sensación de malestar, muchas veces da cefaleas muy importantes. Por lo tanto, estos efectos secundarios es lo que hace que la mayoría de las veces no los podamos utilizar o preferimos utilizar la nifedipina. Con respecto al fenoterol, lo que hacemos es una dosis de 1 a 4 microgramos. Por favor, recuerden esto, que estos no son miligramos, son microgramos, minuto. Es una trampita de examen típica, o sea que te ponen la dosis en miligramos. Entonces recuerden que estos son microgramos, ¿tá? Generalmente lo que hacemos son 2 ampollas en 500 centímetros cúbicos de suero fisiológico o Ringer lactato, cualquiera de los dos pueden utilizar, y los pasamos por bomba de infusión continua a 20-30 mililitros hora.
Pero recuerden ustedes que generalmente no los utilizamos porque tienen unos efectos secundarios que son prácticamente intolerables.